Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos un tema que toca las cocinas de todos los costarricenses, como es la ruta del arroz descarrilada. Para arrancar con este tema, veamos la editorial de la presidenta de APSE, Vivian Chávez Chinchilla, con la posición sobre este asunto. Buenas noches. La semana anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda se trajo abajo la famosa ruta del arroz del presidente Rodrigo Chávez. Lo que hizo el fallo fue suspender el decreto que reducía los aranceles al arroz importado, pasando de un 35% a solamente un 4%. ¿Por qué este tribunal suspendió el decreto de la ruta del arroz? Bueno, porque su daño ha sido enorme y sus beneficios han sido muy pocos. Los datos son contundentes. Según estimaciones de Conarroz, la reducción de aranceles liberó a los importadores de arroz de pagar al fisco aproximadamente 20.000 millones de colones. El precio del arroz experimentó un aumento interanual del 7,29% entre marzo 2023 y marzo del 2024, según datos del INEC. Es decir, a pesar de que los aranceles bajaron el costo del arroz un 30%, los importadores hicieron lo que les dio la gana y nunca trasladaron esos beneficios al precio final del arroz. Además, la ruta del arroz trajo ruina y decadencia para los productores nacionales. 331 productores han quebrado, resultando en la pérdida de miles de toneladas métricas de arroz y 18.000 empleos destruidos, siendo la región Chorotega la más afectada. Mientras tanto, los importadores disfrutan de altos márgenes de ganancia a expensa de nuestros productores nacionales y de nosotros como consumidores, que no hemos visto los beneficios en los precios del arroz. Es hora de que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez enfrente la realidad y los hechos. Su política neoliberal no funcionó. Es hora de priorizar el bienestar de nuestros productores y comunidades rurales. Una política no debería destruir todo el tejido económico de una región sin que nadie se haga cargo. La ruta del arroz ha traído desempleo, deudas y ruina a muchas familias costarricenses. Es otra de las rutas del gobierno que a tan solo 2 años ya se cayó, descarrilada por grupos económicos y políticos que no piensan en el país, sino que solo en ellos mismos. El presidente Rodrigo Chávez debería ser humilde y aceptar sus errores por el bien del país. Para entrar propiamente en el tema del debate de esta noche, cuento con la presencia de don Luis Paulino Vargas Solís, economista. Bienvenido, don Luis Paulino, a este espacio. Hola Ariel, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy amable. También contamos con la presencia de don Luis Felipe Arauz Cavallini, exdecano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura, quien nos acompaña vía Zoom. Buenas noches, don Luis Felipe, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante y pues me da mucho gusto estar acá. Siempre he tenido un gran respeto por la APSE y también me da mucho gusto compartir con don Luis Paulino, quien es una persona a quien tengo pues, mucho respeto y admiración por sus posiciones siempre a favor de la gente. Muchas gracias, don Felipe, el gusto es nuestro. Y también contaremos con las entrevistas con la periodista Fabiola Pomareda, quien trabaja en el semanario Universidad, y los productores arroceros Wendy Vargas Matarrita, Fabricio Ulate Muñoz y Fernando Rivas. Para hablar sobre la ruta del arroz que está descarrilada, veamos el siguiente video donde la periodista Fabiola Pomareda del semanario Universidad nos explicará algunos detalles de esta política de Estado. Sí, durante la campaña, cuando era candidato Rodrigo Chávez, habló varias veces de que él iba a bajar el precio del arroz y lo que mencionó era la frase de que iba a eliminar el monopolio del arroz. Una vez que empezó su administración,
él anunció que iba a emitir unos decretos que iban a reducir el arancel de importación para el arroz pilado, o sea, con el arroz ya listo para vender y el arroz en granza. Y tal vez lo primero que se puede mencionar que hizo el gobierno fue que el ministro de Agricultura firmó unos contratos con empresas que tienen molinos, o sea, industrias que procesan el arroz, y anunció que, como había mucha preocupación entre los productores de arroz ante las medidas, anunció que les dijo que no se preocuparan porque el Consejo Nacional de Producción les iba a comprar su arroz para que se vendiera a través del PAI, que es el Programa de Abastecimiento Institucional, que provee de alimentos a los hospitales, a las cárceles y a otras instituciones públicas. Entonces, eso fue lo primero porque fue en julio del 2022. Ya en agosto del 2022, el 3 de agosto, el gobierno emitió 2 decretos. Uno, que es el que redujo los aranceles de importación del 35% al 3,5% para el arroz pilado y del 35% al 4% para el arroz en granza. Ese fue el primer decreto. Y el segundo es el que eliminó el esquema o el mecanismo de fijación de precios, de regulación de precios, que lo hacía el Ministerio de Economía con el MAC, los productores y la Corporación Arrocera Nacional con arroz. Ese precio fijado era el precio al que se le compraba el arroz al productor nacional, el arroz en granza, o sea, con la cascarilla, y el precio al que se vendía el arroz en los supermercados, en las tiendas. Eso fue en agosto. Luego, las industrias empezaron a bajar el precio que pagaban a los productores. Antes de que empezara la ruta del arroz, el precio que pagaban era como de 27.000 colones por bolsa, por saco de 75 kilos. Ahorita esas industrias están recibiendo el arroz como entre 19.000 y 21.000 colones el saco. Y bueno, algunos productores anunciaron que ya tal vez no iban a sembrar para la siguiente cosecha. Luego interpusieron dos recursos, la Conarroz y un grupo de productores interpusieron recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y ya para el 2023 se habían disparado las importaciones de arroz en granza. Las empresas habían comprado muchísimo volumen, casi 500% más de lo que compraban antes, aprovechando la rebaja en los aranceles. Y en octubre del 2023 ya el CNP anunció que no podía comprar más, que no iba a comprar más a los productores nacionales. Y ahí ya hubo muchísimos más productores que abandonaron la actividad. Se calcula que son más de 300 que han abandonado la actividad. Y pues aparte de eso, el tema del precio del arroz, que si ha bajado o no es otro, pero hasta ahorita, que el 2 de abril el Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar sobre uno de los casos, una de las demandas interpuestas por los productores, y ordenó suspender el decreto que bajó los aranceles. Para entrar propiamente en el debate, le consulto tanto a don Luis Felipe como a don Luis Paulino, ¿cuál ha sido históricamente la ruta que ha seguido Costa Rica para producir su arroz, que es un alimento fundamental que casi que todos los costarricenses comemos a diario? ¿Cuál ha sido la historia de este sector agrícola tan importante para los costarricenses? Bueno, Ariel, creo que aquí lo que hay que recuperar y resaltar es que el país había venido aplicando hasta el momento en que el presidente Chávez sacó su ruta del arroz, un método para la fijación de los precios del arroz que tenía la virtud de poder equilibrar los distintos intereses en juego.
No obstante que esa metodología de determinación del precio había recibido diversas críticas, ese tipo de críticas que se formulan desde lo que yo llamaría la metafísica del libre mercado, que es una especie de discurso muy vaporoso, muy abstracto acerca de las presuntas virtudes del libre mercado. En realidad esta ruta del arroz dejaba de lado esas abstracciones completamente desprendidas de la realidad y establecía un mecanismo por medio del cual se buscaba equilibrar los intereses del sector importador, los intereses del sector agroindustrial, que son los dos sectores más poderosos participantes en este mercado del arroz, con los intereses del pequeño productor, de las familias productoras y los intereses de las familias consumidores, que son los dos sectores más débiles dentro del mercado. Entonces, el método que se seguía permitía equilibrar esos distintos intereses, establecía controles sobre los márgenes de comercialización, los márgenes de rentabilidad del sector importador, del sector agroindustrial, garantizaba la sostenibilidad del pequeño productor del arroz y garantizaba un precio al consumidor que era muy favorable. Y eso es demostrable en contra de lo que se afirmó, de lo que se ha afirmado a lo largo de años, que el arroz en Costa Rica es caro, que al existir este mecanismo y al no permitirse la libre competencia en el mercado, la abstracción esa, la metafísica del libre mercado de que hablé al principio, en contra de, al contrario de lo que esas críticas decían, es perfectamente demostrable, y yo lo he hecho, he puesto los datos ahí en blanco y negro, es demostrable que el precio del arroz a lo largo de un periodo de tiempo muy largo se mantuvo sumamente estable, de forma tal que en términos reales, si uno tiene en cuenta la evolución general de la inflación, cómo se comportó la inflación a lo largo de los años, y toma en cuenta cómo se comportaba el precio del arroz se iba volviendo cada vez más y más barato a lo largo de los años. Entre más o menos 2010 y 2021, en un periodo de 10, 11 años, el precio del arroz en términos reales, al tomar uno en cuenta la evolución de la inflación, se abarató un menos 36%. Y ahí yo he publicado esos datos en algunas cosas que he escrito. Y el precio del arroz claramente evolucionaba muy por debajo de cómo evolucionaba, por ejemplo, la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas dentro de la canasta la canasta que toma en cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEC, para elaborar el índice de precios. Si uno ve cómo se comportaba el precio general de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas y lo comparaba específicamente con el arroz, veía que en general el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas como categoría general evolucionaban los precios muy por encima del arroz. Y perdón, don Luis Paulino, usted hace referencia a un tema como es el precio. Le quisiera consultar a don Luis Felipe, quien fue ministro de Agricultura, ¿qué tanto impacto tiene la producción arrocera dentro de la cartera agrícola costarricense? Sí, bueno, antes de esta ruta del arroz, nosotros teníamos la información de que al menos un 40% del arroz consumido por los costarricenses era de producción nacional. Eso permitía no solo, como ya lo explicó Luis Paulino, mantener a través de la fijación de precios un precio estable, sino también generar beneficios en las zonas rurales del país. La producción arrocera genera más o menos un empleo por cada 10 hectáreas, no es demasiado intensivo en generación de empleo, pero bueno, estamos hablando de más de 40.000 hectáreas de arroz, esos son de números aproximados 4.000 empleos. Y eran empleos, bueno, ahí en las zonas rurales que dinamizan la economía, que ayudan entonces al bienestar de esas zonas, pero también a través de la fijación de precios se favorecía a los consumidores. Entonces el arroz, siendo un alimento básico de la población y teniendo nosotros condiciones adecuadas para producir arroz, era lógico apostar por esta forma de manejar los precios y las ganancias de los diferentes actores involucrados en la cadena. Perfecto, Luis Felipe, muchas gracias. Le consulto igualmente ahora cuáles fueron los cambios que se produjeron con el nuevo decreto de la llamada Ruta del Arroz sobre el modelo que usted nos explicaba previamente de la fijación de precios propiamente.
No, el presidente Chávez simplemente destruyó, desechó el mecanismo de fijación de precios que existía, recurrió a una medida que tiene un efecto propagandístico, demagógico, que es decir, voy a bajar los aranceles del 35 al 3,5% o al 4%, dependiendo de si es arroz pilado o es arroz en granza. Y con eso, al bajar yo los aranceles, entonces los precios van a bajar, entonces y suprimo todo el mecanismo de fijación de precios, pero al suprimir el mecanismo de fijación de precios, lo que el presidente Chávez hizo, y nunca lo quiso explicar así, tal vez porque ni siquiera él mismo lo entiende, lo que hizo fue en realidad dejar que la cancha quedara a disposición de los actores más fuertes. Como yo lo dije antes, eran 4 actores, importadores, agroindustriales, pequeño productor, familias consumidoras. Los 2 débiles, el pequeño productor y la familia consumidora. Los 2 fuertes, los agroindustriales y los comerciantes y el comercio de importación, que son oligopolios en ambos casos. Al desecharse el mecanismo de fijación de precios, toda la cancha quedó a disposición de los actores fuertes. Estos actores fuertes podían controlar el precio del arroz por 2 razones. Primero, porque son oligopolios, y segundo, porque el arroz es técnicamente un producto que tiene una elasticidad precio muy baja. Eso quiere decir que independientemente de cómo se comporte el precio, suba o baja, el consumo se mantiene prácticamente idéntico por la gran importancia que este producto tiene en el consumo de las personas. Entonces eso le da un gran control a los oligopolios sobre el mercado, y eso es lo que efectivamente hemos visto. ¿Por qué no han existido todas las condiciones? Si uno toma en cuenta la evolución de los precios internacionales, la evolución del dólar y la baja de los aranceles, ha habido margen para que el precio del arroz baje en alrededor de un 15%. Y eso no se ha visto, más bien el precio del arroz ha subido. ¿Por qué? Porque los oligopolios pueden controlar, pueden manejar a discreción su margen de comercialización y obtener entonces ganancias sustanciales a través de la importación y la industrialización y comercialización del arroz en un mercado que ya les quedó a su disposición completamente al antojo de sus caprichos. Propiamente usted menciona un tema que es delicado y es el de los precios del arroz, porque en Costa Rica yo recuerdo que el arroz tenía un precio mínimo establecido por alguna fuente legal en todo caso, pero ya tenía ese precio fijado. Luego, cuando llegó el presidente Chávez, empezó el discurso y a decir que eso no era correcto, que eso venía más bien a perjudicar al consumidor porque lo obligaba a pagar un precio que al final se lo planteó como un capricho de los productores. En efecto, ahora que ya está aprobada que fue aprobado el decreto de la ruta del arroz, ¿qué ocurrió en efecto para los consumidores de arroz? ¿Vieron en algún momento ese precio reducido de los aranceles o vieron algún tipo de beneficio económico en su consumo? No. El precio, bajo el método que existía anteriormente, el precio lo que lograba era equilibrar diferentes intereses. Les garantizaba a los oligopolios importadores un cierto margen de comercialización, le garantizaba a los oligopolios de la agroindustria un cierto margen de rentabilidad, le garantizaba al pequeño productor que iba a tener una rentabilidad apropiada para poder seguir produciendo, y le garantizaba al consumidor un precio bueno, un precio accesible. Y eso quedaba bien equilibrado. El método lograba exitosamente equilibrar esas cosas. De manera que el precio al consumo era asequible y se mantenía estable, se mantuvo muy estable a lo largo de muchos años, de forma que, como expliqué al principio, en términos relativos el arroz se fue haciendo cada vez más barato comparado con otros alimentos o otros productos de la canasta básica. Con el método establecido por el presidente Chávez, al desaparecer ese control, al desmantelarse ese control, lo que queda es la posibilidad, como lo mencionaba antes, de que los oligopolios de la importación y los oligopolios de la agroindustria controlen el mercado y establezcan márgenes de comercialización más o menos a como les dé la gana, o más o menos no, en realidad a como les dé la gana. Pueden establecer márgenes de comercialización a como les convenga, y entonces se llevan, diciéndolo en popular, se llevan entre las patas a los productores que no pueden sobrevivir con los precios que los industriales les ofrecen, y tampoco se beneficia al consumidor, porque el consumidor no va a bajar por ningún lado el precio, porque más bien el precio en los últimos tiempos, en los últimos meses, estuvo subiendo un poco. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el consumidor no gana nada, que el Estado deja de recibir
como 20.000 millones de colones menos en impuestos, que el pequeño productor se arruina y que todas las ganancias quedan acaparadas entre los oligopolios de la agroindustria y los oligopolios del comercio de importación. Don Luis Felipe, propiamente, ¿qué impacto ha tenido la ruta del arroz en el sector productor de este grano? Okay. Lo primero que ocurrió fue que las industrias empezaron a ofrecer precios muy bajos porque conseguían arroz barato en el mercado internacional. Entonces los productores, muchos se arruinaron, muchos salieron del negocio, gente que tenía, conozco un caso de un productor amigo mío que tenía 38 trabajadores y despidió a 30, se quedó con 8 nada más. Y esa gente, ¿qué va a hacer, ¿verdad? Entonces, lo primero es la destrucción de la producción, la destrucción del empleo en las zonas arroceras, y entonces eso ha causado pues, un incremento en la pobreza y en la desigualdad en esas regiones. Ha sido el impacto más grande, según el semanario Universidad, ha habido una reducción como del 40% del área arrocera en el poco tiempo de vigencia de la ruta del arroz. Ese ha sido el impacto principal en el sector agrícola. Decirle a la gente que cambie de actividad de la noche a la mañana, que en vez de sembrar arroz, siembre cannabis, como se dejó decir en algún momento el presidente, es un despropósito, eso no tiene sentido. Ellos tienen no solo la cultura de producción de arroz, sino la infraestructura, la maquinaria, etcétera. Todo ese capital que invertido ahí en la producción de arroz y de repente no lo pueden usar, tienen que empezar a vender tractores, desmantelar todo y hacer qué, eso es lo que está por verse. Volviendo un poco al tema que hablaba Luis Paulino de los precios, es interesante comparar la evolución de los precios de dos productos que en algún momento estuvieron regulados. Por ejemplo, se liberó el mercado del frijol, y el frijol desde hace muchos años lo que ha venido es aumentando los precios, arrinconando cada vez más a los productores y los consumidores pagando cada vez más caro. Eso se veía, y eso es lo que se esperaría con la ruta del arroz por esa inelasticidad de la demanda que hablaba Luis Paulino. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo, y nosotros teníamos un planteamiento de una ruta del arroz, pongámosle el mismo nombre, diferente, que era con base en el aumento de productividad, pero bueno, de eso podemos hablar luego. Perfecto, don Felipe, muchas gracias. Conozcamos en boca de los propios productores cuál ha sido el impacto que han sufrido debido a la ruta del arroz, para lo cual escucharemos las siguientes entrevistas con Fernando Rivas y Fabricio Ulate Muñoz, quienes siembran arroz en cañas. La pandemia nos ayudó bastante a reinventarnos y a ser un poco o bastante más eficientes en la actividad. Hemos estado trabajando con tecnologías de punta, con productos amigables con el ambiente y una serie de prácticas que nos han ayudado a ser mejores. Cuando vino el tema de la ruta del arroz, se trajo abajo todo esto logrado, y es lo triste del asunto. En realidad, el productor arrocero se ha venido reinventando durante el tiempo, y cuando esto sucedió, prácticamente fue un alto en el camino que todavía nos tiene ahí un poco medio tambaleándonos, pues porque no se vale que de la noche a la mañana nos hayan hecho lo que nos hicieron sin ninguna transición y sin ningún estudio técnico, ¿verdad? Vamos a ver, en cuanto a la afectación al sector productor es muy evidente. En realidad, con arroz lleva una estadística día a día, mes a mes, de lo que va sucediendo en el campo, ya que ellos tienen sus técnicos y tienen sus oficinas para ese punto, y la caída ha sido estrepitosa en estos 2 años.
de 400 productores, 400, 500 que habíamos, hoy yo calculo que vamos si acaso por 200, lo mismo el área de siembra de 35,000 y resto, ya para el 23-24 se está calculando en si acaso 14,000 hectáreas. Esto denota precisamente el efecto que ha tenido la ruta del arroz. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un precio de sustentación de 27,000 colones el saco seco y limpio, y de ahí nos pasan a 19,000 colones, que es más o menos el precio internacional que nos pagan hoy la industria. Con eso ni siquiera pagamos los gastos de operación. Es muy difícil producir con canchas desiguales, donde en otros países les dan subsidios y les dan una serie de ventajas. Con la cancha pareja nosotros podemos competir, y para eso precisamente son los aranceles, pero así como estábamos antes no podemos competir. En efecto, yo tengo un poquito más de unos 35 años de ser productor de arroz. Estamos ubicados en la región de Cañas, Guanacaste, en la región Chorotega, y sembramos en el distrito de Riego Arenal Tempisque, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, desde que inició el distrito somos productores, y pues es la parte del arroz que se produce con riego, ¿verdad? Que se generan dos cosechitas, una cosecha de verano y una inverniz. Ahora más bien se hace una modalidad de soca, que es como chapear la primera y aprovechar un rebrote. Es menos productiva, ¿verdad? Pero también tiene un poquito menos de costo. Nosotros pues le damos empleo a unas 20 personas, ¿verdad? En la actividad, y básicamente hemos ido aprendiendo y mejorando nuestra actividad, y nuestro productor se ha tecnificado mucho. Bueno, eso es un tema desgarrador. Sinceramente, para mí es una muestra de la insensibilidad social que se está manejando con este tema, ¿verdad? Nosotros que estamos día a día enfrentándonos al ambiente, al entorno, nos damos cuenta de cómo empieza a haber desesperación, más personas que llegan a pedir trabajo, personas o contratistas que están dispuestos a hasta bajar un poco los precios para poder por lo menos ir comiendo, ¿verdad? Que no logran conseguir trabajo, donde se va disminuyendo el trabajo, y para uno es desgarrador ver que es una realidad social en zonas rurales donde definitivamente tenemos muchísima necesidad, y son las más afectadas, ¿verdad? La gente de a pie es la que se está viendo más afectada, y por supuesto compañeros productores que como usted lo decía, a quienes el daño ya se les hizo ya no podrán seguir, y otros que estamos, lo que se podría decir, estamos guindando, ¿verdad? Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Les invitamos a dejar sus comentarios para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Para ampliar el debate de esta noche, le consulto a ambos: ¿la ruta del arroz fue creada para favorecer a algún sector político o económico en particular? Porque por la narración que ustedes nos van construyendo, existía en Costa Rica un mercado importante de consumo y de siembra de arroz, pero pareciera que de un momento a otro se quiere desarticular este mercado. ¿A favor de quién se estaría entonces empujando en este momento con las políticas de la ruta del arroz? Bueno, digamos que eso deberíamos preguntárselo al presidente Chávez, que nos diga quién quiere favorecer él, ¿verdad? Yo lo que diría, Ariel, es primero que aquí está una vez más reflejada eso que yo llamo la metafísica del libre mercado, ¿verdad? Que es un discurso así como con ciertos aires como religiosos, teológicos, metafísicos, místicos, que construye una imagen abstracta de una cosa que llaman el libre mercado, que es completamente lejana
divorciada de la realidad del mundo que vivimos, el mundo mundano, valga la redundancia, que vivimos. Ese es el primer lugar, es esa metafísica del libre mercado, esa ideología que es tremendamente dañina, que es completamente ajena a la realidad y que produce por eso mismo muchas calamidades. Y por otro lado, lo que yo deduzco por lo que uno observa, es, digamos, lo que uno puede deducir a partir de las consecuencias, porque yo no puedo conocer qué es lo que hay en la cabeza de Rodrigo Chávez, yo no puedo saberlo, pero lo deduzco a partir de las consecuencias que observo. Lo que veo es que tenemos un gobierno curiosamente comprometidísimo con promover importaciones. Como una especie, pareciera que hay una especie de estrategia implícita, no explicada de una manera abierta, sincera, pero sí como implícita una estrategia que conducente a promover importaciones, como si se quisiera convertir a Costa Rica en un país comprador de importaciones, un país que va a estar viviendo de productos importados, lo cual, sin embargo, pues, significaría destruir la producción nacional, provocar procesos de desindustrialización en sentido amplio, no solamente de destrucción de la producción manufacturera industrial, sino en general de los distintos sectores productivos. Y es algo que incluso uno lo puede observar en relación con la ruta del arroz, donde claramente se daña la producción nacional, se daña los principios estratégicos de soberanía alimentaria que deberíamos tenerlos muy presentes e interesarnos mucho, para favorecer la importación, sino que lo observa uno en otras cosas, como por ejemplo lo que ha venido pasando con el dólar, que claramente está dañando a los sectores productivos y al empleo en Costa Rica. Y lo que usted menciona, Luis Paulino, es muy curioso porque si oímos el discurso que dio hace pocos días el vicepresidente de la República, diciéndole a los exportadores que si no les estaba funcionando el cambio del dólar, que se cambiaran de actividad económica, lo que pone en evidencia es que pareciera que hay una intención de cambiar el modelo de los costarricenses, de su forma de consumir. Para concluir este debate le pregunto a ambos, ¿cuál debería ser la ruta del arroz que debería existir en Costa Rica? O sea, ¿cuál debería ser el modelo productivo que deberíamos tener para garantizarnos el consumo de este grano tan importante en nuestras dietas? Don Luis Felipe, le consulto a usted primero. Sí, con respecto a ese tema puntual, yo le puedo decir que por la fórmula de cálculo del precio, que ya mencionó Luis Paulino, el precio el precio unitario del arroz, entre más bajo es, pues más bajo va a ser al consumidor. Y el precio unitario baja cuando sube el rendimiento agronómico, la productividad. Y viera que en la administración de nosotros, la productividad de arroz pasó de 3.8 a 4.3 toneladas por hectárea. En la administración siguiente, cuando era ministro don Renato Alvarado, pasó de 4.3 a 5 toneladas por hectárea. Y en ese tiempo el precio al consumidor bajó. Esa es la ruta del arroz que deberíamos seguir a través del fortalecimiento de los productores y no de la grosería esta que le están haciendo para desaparecerlos. Luis Paulino mencionó un término que es muy importante, que es el tema de soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de los pueblos de definir sus propias políticas de producción. Y eso es un tema que los países desarrollados practican todo el tiempo. Los países ricos, ellos chinean a su agricultura, les dan subsidios, tienen sistemas de investigación y extensión agropecuaria de lujo, de manera que invierten muchísimo en mantener la producción agropecuaria, a pesar de que representa menos del 2% del Producto Interno Bruto, a pesar de que representa menos de un 2% de la población ocupada está en la agricultura. Sin embargo, ellos invierten ahí porque conocen el valor estratégico de la producción local de alimentos. No se arriesgan a una carestía por coyunturas internacionales. Por ejemplo, si uno ve el nivel de apoyo que da, por ejemplo, los Estados Unidos a los productores, es más de 100 veces más de lo que se da en Costa Rica a los productores, y muchos de esos son subsidios directos. Igual la mayoría de los países de la OCDE así lo hacen.
Sin embargo, vemos al ministro del COMEX diciendo que la OCDE dice que la fijación de precios es un distorsionante del mercado. Entonces, para él, el Dios mercado, que menciona Luis Paulino, la mitología esta del Dios mercado, es más importante que el bienestar de la gente, y ahí estamos hablando tanto de productores como de comercializadores y consumidores. Ahí es muy importante decir que ese libre mercado no ha favorecido en nada ni a los productores ni a los consumidores. Fíjense que el precio al consumidor de la mayoría de los artículos importados, por ejemplo, para poner el tema en la perspectiva de productos agrícolas importados, el consumidor paga 3 veces más del costo de importación puesto en Costa Rica. Por ejemplo, con aguacates, con frijoles, con otros bienes importados, por ahí anda la relación. Entonces, pensar que al quitar los aranceles iba a bajar el precio era una fábula, una fantasía, porque así no funciona el mercado en Costa Rica, y efectivamente se están favoreciendo, ya para plantearlo a la pregunta concreta, y se está favoreciendo el sector importador y el sector industrial que trae granza barata para producir arroz pilado, y eso no se refleja en el precio a los consumidores. Entonces, creo que por ahí están los favorecidos, y hay un tema también equivocado, que es pensar que si vamos a dedicarnos a producir microchips y semiconductores y eso, tenemos que hacerlo a costa de la agricultura. Eso no funciona así. Y vea el ejemplo de California, donde está el Silicon Valley, la capital mundial de los semiconductores. Eso es una agricultura fuertísima, no solo en la producción primaria, sino en el valor agregado agrícola. Solo la producción agrícola de California, más el valor agregado que da la industria vinícola, que se basa en la producción de uva local, el valor de esa producción es más que el Producto Interno Bruto de Costa Rica, para que tengan una idea. Perfecto, don Luis Felipe, muchas gracias. Don Luis Paulino, le consulto a usted la misma pregunta. ¿Cuál debería ser la ruta del arroz que debería seguir Costa Rica? Sí, yo no quisiera ser reiterativo respecto de lo que Luis Felipe ha dicho, pero digamos voy a retomar algunas cosas que tal vez él mencionó. En primer lugar está el asunto de la soberanía alimentaria, pensado como una cuestión estratégica a largo plazo, que tiene un interés político porque tiene que ver con la soberanía nacional, porque los alimentos son simplemente fundamentales para que la gente viva, y el alimento se puede convertir en un factor de extorsión política, un factor que vulnerabiliza políticamente al país, y eso hay que tenerlo muy presente, y todos los países del mundo lo tienen presente, aparentemente todos, excepto la Costa Rica de Rodrigo Chávez. Eso en primer lugar. Ahora, la agricultura tiene también otros elementos que es importante rescatar. Hay una cuestión de carácter cultural que debemos saber valorar. En el mundo, en la mayoría de los países del mundo, eso se valora. Ese elemento cultural, identitario, vinculado a la agricultura, es valorado. En Costa Rica, con esta ideología economicista, esta metafísica del libre mercado, que es tremendamente economicista, se nos dice que eso no importa, que eso es prescindible, que eso son cosas románticas, pues, el tipo de descalificaciones que utiliza, y eso no podemos admitirlo de ninguna manera. Asociados a la agricultura, a la zona rural, hay una serie de elementos culturales que son importantes, de elementos identitarios que son importantes, y eso tenemos que recuperarlo y tenemos que ponerlo en el lugar que corresponde como una cuestión valiosa, importante, tan importante como lo económico, tan importante como lo político. Porque los seres humanos somos todo eso, somos cultura, somos identidad, somos economía, somos política, somos todo eso, y en la agricultura y en la producción de cosas como el arroz, todas esas cosas confluyen. Ahora, hay otro elemento que también Luis Felipe mencionó, que yo quiero recuperar, tratando de no ser reiterativo, pero es el elemento de la productividad, de cuánto se produce por hectárea, cuántas toneladas métricas producimos de arroz por hectárea. Luis Felipe dio ahora el dato que al terminar el anterior gobierno, estábamos con una productividad de 5 toneladas métricas por hectárea. Yo también estuve averiguando, tratando de encontrar indicadores de productividad a nivel mundial para comparar,
Y yo llego a la conclusión de que otra de las, igual que se nos ha mentido diciendo que el arroz en Costa Rica es muy caro, y los datos son perfectamente contundentes de que eso no es cierto, también se nos ha mentido diciendo que, que nuestra productividad en el arroz es baja. Si nos comparamos con China, estamos por debajo de China. Claramente China tiene una productividad muy alta, pero estamos por encima de la India, estamos por encima de Centroamérica, estamos en un nivel comparable con Sudamérica. Esos son los datos que yo he podido encontrar cuando me he puesto a escarbar en internet buscando indicadores por todo lado. A esa es la conclusión a lo que llego. Y hay una manera, y con esto termino, hay una manera de terminar de confirmar que sí somos eficientes en la producción de arroz. Y es observar que a lo largo de muchos años, podemos tomar datos desde 2010 hasta 2021, 2022, a lo largo de muchos años el precio del arroz se mantuvo sumamente estable. Los precios en general iban evolucionando muy por encima de cómo evolucionaba el precio del arroz. El precio del arroz se quedaba rezagado con respecto al índice de precios, y aún así ahí estaban los comerciantes haciendo su negocio, los agroindustriales haciendo su negocio, los productores, pequeños productores sobreviviendo, llevando bien adelante su actividad, manteniéndose bien con sus familias, y el consumidor con un precio estable. Si eso fue factible, es porque tenemos una productividad eficiente. O sea, mantener el precio estable por tantos años y que al mismo tiempo a todo el mundo le estuviera yendo bien en el negocio, es la mejor prueba de que, contrario a lo que se nos ha dicho, tenemos una producción que es eficiente. Nuestros productores son eficientes. Y lo que conviene es políticas más vigorosas, mejor definidas, más enérgicas, para apoyar a nuestros productores y para que aún sean más eficientes y productivos de lo que ya son. Para valorar las manos que siembran la comida que nos comemos todos los días, es una reflexión importante que debemos tener en cuenta mañana, que nos desayunemos nuestros pintos o nos comamos un casado. ¿De dónde sale ese arroz? ¿Cuánto cuesta y cuánto cuesta que no se produzca en Costa Rica? Le agradezco a los invitados de esta noche. Gracias, don Luis Paulino, por su presencia. Mucho gusto. Gracias, don Luis Felipe, por su intervención igualmente. Gracias a todas las personas que nos brindaron las entrevistas, a ustedes por habernos acompañado esta noche, y nos vemos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.